Imagina un lugar donde la temperatura desciende abruptamente a 14 grados centígrados, donde la oscuridad es tan absoluta que tu linterna se convierte en tu único vínculo con la realidad y donde el silencio es tan profundo que puedes escuchar el latido de tu propio corazón. En este mapa de París podemos ubicar exactamente esta ciudad oculta. Las catacumbas y canteras subterráneas que se extienden por más de 300 kilómetros bajo las calles de la capital francesa, formando un laberinto donde cada año decenas de personas desaparecen sin dejar rastro. Lo primero que debes saber es que su geografía representa una trampa física perfecta. En esta imagen aérea superpuesta con el trazado subterráneo, puedes apreciar cómo los túneles se cruzan y superponen bajo distritos enteros, creando una red donde la orientación convencional resulta inútil y un error de navegación puede tener consecuencias irreversibles. Entonces, la pregunta es, ¿podrías mantener la calma en un entorno donde no existe señal de GPS y en el que un giro equivocado puede condenarte a vagar durante días sin comida, agua ni esperanza de rescate? Los llamados catáfilos, que son exploradores urbanos que conocen estos túneles, pueden responder a esa pregunta con sus experiencias al límite. Bienvenido nuevamente a Geografía Extrema, donde hoy exploraremos cómo la geografía subterránea puede crear un laberinto tan vasto y complejo que representa uno de los entornos más hostiles creados involuntariamente por el ser humano. Parte 1. La geología del subsuelo parisino. En primer lugar, debemos entender que el París subterráneo es el resultado de siglos de extracción de piedra caliza. El siguiente gráfico geológico ilustra perfectamente cómo entre los siglos XII y XIX se excavaron más de 300 kilómetros de galerías para construir los edificios emblemáticos de la ciudad, creando accidentalmente una red subterránea que duplica en extensión al metro parisino. Allí, la estructura calcárea presenta tanto ventajas como riesgos mortales. Este registro cartográfico tomado del Instituto Geológico Nacional captura la compleja superposición de niveles y galerías, donde túneles de diferentes épocas se cruzan sin un patrón discernible. Por otra parte, la humedad constante y las filtraciones de agua han alterado progresivamente la estabilidad estructural. La imagen de sonar revela cómo numerosos sectores presentan riesgo de derrumbe inminente, con pilares de sustentación erosionados y techos que han perdido hasta el 60% de su resistencia original en los últimos 50 años. Como resultado de estas condiciones geológicas variables, el mapa oficial resulta insuficiente para la navegación segura. Desde esta perspectiva tridimensional, observamos cómo incluso los planos más detallados omiten pasadizos colapsados, nuevas filtraciones y derrumbes recientes que alteran constantemente la configuración del laberinto. Parte 2. La trampa de orientación. Ahora visualiza conmigo el desafío de navegación en este entorno. En esta secuencia de túneles apreciamos cómo la uniformidad visual se convierte en tu peor enemigo. Paredes de piedra caliza idénticas, tecos abovedados similares y cruces que se repiten sin variaciones discernibles crean un fenómeno de desorientación espacial acelerada. Es decir, tu cerebro pierde progresivamente la capacidad de generar un mapa mental confiable. El diagrama de navegación muestra cómo el 92% de las personas no entrenadas experimentan desorientación severa en menos de 30 minutos de recorrido, incluso manteniéndose en galerías principales y utilizando sistemas de marcación. Al mismo tiempo, las condiciones sensoriales uniformes aceleran la pérdida de referencia temporal y espacial. En este estudio de desorientación vemos cómo la temperatura constante de 14 grados centígrados, la humedad del 98% y la ausencia total de sonidos externos crean una burbuja sensorial donde el tiempo se dilata y la percepción de distancia se distorsiona progresivamente. Debido a esto, los sistemas de navegación convencionales resultan inútiles. La comparación de tecnologías demuestra cómo las brújulas se vuelven erráticas por las masas minerales. Los GPS no funcionan bajo 30 metros de roca y los sistemas inerciales acumulan errores de hasta 15 metros por kilómetro recorrido. Parte 3. Riesgos físicos inminentes. En cuanto a los peligros concretos, el derrumbe representa la amenaza más inmediata. El primer plano de estas grietas activas nos permite apreciar las señales de alerta que preceden a un colapso estructural: fisuras en expansión, goteo intenso repentino y sonidos de crujido que indican movimiento en las estructuras de soporte. Para que te hagas una idea más clara de esta realidad, la escena del derrumbe de 2018 muestra cómo 25 metros de galería colapsaron en el sector de Montrouge, atrapando a 2 exploradores durante 72 horas hasta que lograron excavar una salida alternativa a través de un pozo de ventilación abandonado. Otro punto crucial para la supervivencia es la calidad del aire en sectores profundos. El diagrama de ventilación explica cómo numerosas áreas carecen de circulación de aire adecuada,
con bolsas de dióxido de carbono que alcanzan concentraciones del 8%, suficiente para causar pérdida de conciencia en 10 minutos, y niveles de oxígeno que pueden descender al 15% en galerías selladas. Al mismo tiempo, el acceso al agua potable representa un desafío crítico. Bajo la superficie descubrimos cómo las filtraciones naturales son escasas y frecuentemente contaminadas con metales pesados y residuos industriales, haciendo el líquido no apto para consumo humano sin filtración especializada. Ahora, imagina que tu linterna principal falla y solo dispones de la batería de respaldo. ¿Podrías mantener la calma suficiente para encontrar la salida en completa oscuridad, sabiendo que cada movimiento en la dirección equivocada te aleja irreversiblemente del rescate? Cuéntamelo en los comentarios. Parte 4. La realidad del rescate. Sigamos adelante hacia la cruda realidad de las operaciones de búsqueda en este entorno. Frente a nosotros se extiende el desafío logístico que enfrentan los equipos de rescate. El registro de operaciones del Cuerpo de Bomberos de París muestra cómo una búsqueda promedio requiere 40 especialistas y puede extenderse por semanas, con un costo promedio de 300.000 euros por operación y una tasa de éxito que no supera el 65% después de las primeras 48 horas. Es importante recordar que en este laberinto la tecnología de localización convencional resulta ineficaz. El reporte técnico detalla cómo los sistemas de georradar tienen un alcance limitado a 15 metros de profundidad. Del mismo modo, los detectores de calor fallan por la masa térmica de la roca y los robots de exploración frecuentemente quedan atrapados en pasajes estrechos. En cuanto al factor tiempo, este se convierte en tu peor enemigo. Al analizar estadísticas de supervivencia, entendemos inmediatamente por qué las primeras 24 horas son críticas. La combinación de hipotermia progresiva a 14 grados centígrados, deshidratación y estrés psicológico reduce drásticamente la esperanza de vida tras un extravío. Parte 5. Adaptaciones humanas al confinamiento. Ahora bien, la psicología del superviviente en este entorno presenta características únicas. El análisis conductual grafica cómo el 70% de las personas extraviadas experimentan episodios de claustrofobia severa entre las horas 6 y 18, seguidos por periodos de apatía peligrosa que pueden llevar a decisiones irracionales. Como resultado de este estrés psicológico extremo, se desarrolla el síndrome de desorientación cavernícola. Los estudios médicos demuestran cómo la privación sensorial prolongada causa alucinaciones auditivas en el 45% de los casos después de 72 horas y despersonalización en el 60% de los sujetos después de 96 horas de confinamiento en oscuridad. En lo que respecta a la preparación física, esta resulta insuficiente sin entrenamiento específico. A través de los registros de rescates exitosos, observamos cómo incluso atletas en excelente condición física sucumben al agotamiento en 48 horas, mientras que exploradores experimentados con conocimiento del terreno pueden sobrevivir hasta 2 semanas usando técnicas de conservación de energía y localización de recursos. Dime sinceramente, ¿confiarías en tu sentido de la orientación en un entorno diseñado para perderte donde tu vida dependería de recordar patrones en una oscuridad uniforme? Déjame saber tu opinión en la sección de comentarios. Parte 6. Casos documentados y estadísticas. Enfocándonos en la evidencia histórica, desde esta perspectiva estadística comprendemos cómo entre 1950 y 2023 se registraron 183 desapariciones confirmadas en las catacumbas, con solo 79 rescates exitosos y 47 recuperaciones de restos humanos, mientras 57 personas permanecen oficialmente desaparecidas. Por otro lado, los casos de supervivencia extraordinaria revelan patrones cruciales. El informe del rescate de 1993 captura cómo un estudiante de geología sobrevivió 8 días en el sector de Denfert-Rochereau, usando técnicas de licuefacción para obtener agua y creando un sistema de marcación con fragmentos de roca que finalmente guió a los equipos de rescate hasta su posición. Como mencionamos antes, la preparación técnica marca la diferencia entre la vida y la muerte. La perspectiva del equipo de especialistas nos muestra con claridad el protocolo de los catáfilos experimentados. Sistemas de marcado con spray no tóxico cada 20 metros, 3 fuentes de iluminación independientes y equipos de comunicación por cable que evitan las limitaciones de la radiofrecuencia. Un ejemplo claro de los riesgos involucrados se evidenció en el incidente de 2017. El reporte de la Prefectura de París detalla cómo 3 turistas alemanes ignoraron las señales de advertencia y permanecieron 62 horas extraviados, siendo rescatados por pura casualidad cuando un equipo de mantenimiento detectó sus débiles llamados a través de un conducto de ventilación. Parte 7. La ciencia de la supervivencia.
Centrémonos ahora en un aspecto importante para cualquier incursión no autorizada: la gestión de recursos limitados. En este gráfico de supervivencia podemos identificar el consumo crítico de energía, donde una persona promedio quema 4.000 calorías diarias solo por el estrés de navegación y mantenimiento de temperatura corporal. El acceso al agua representa el factor limitante principal. Las imágenes de los escasos puntos de filtración natural exhiben cómo incluso en áreas con goteo constante, se requieren hasta 6 horas para recolectar 1 litro de agua, frecuencia incompatible con las necesidades humanas básicas de 2 a 3 litros diarios en condiciones de reposo. Según estudios de medicina de supervivencia, la hipotermia progresiva comienza a afectar el juicio después de 36 horas a 14 grados centígrados sin movimiento constante. Los modelos predictivos muestran cómo la temperatura corporal desciende 0,5 grados centígrados por hora en estado de reposo, alcanzando niveles críticos de hipotermia moderada en aproximadamente 60 a 72 horas. Como resultado de estas limitaciones fisiológicas, la ventana de supervivencia realista no supera los 4 a 5 días para personas no preparadas. La experiencia de los equipos de rescate confirma que después de 120 horas, las probabilidades de encontrar con vida a una persona extraviada sin equipo especializado descienden por debajo del 18%, incluso en ausencia de lesiones físicas. Te planteo una última reflexión. Considerando que cada acceso no autorizado pone en riesgo no solo al aventurero, sino también a los equipos de rescate, ¿crees que debería incrementarse la seguridad o, por el contrario, regularse el acceso para exploradores capacitados? ¿Vale la pena arriesgar vidas humanas por la curiosidad de explorar lo desconocido, cuando cada rescate cuesta recursos que podrían salvar otras vidas en la superficie? Escríbelo abajo en los comentarios. Conclusión. Como hemos explorado a lo largo de este fascinante pero inquietante descenso a las profundidades de París, este laberinto subterráneo enseña lecciones fundamentales y aterradoras sobre los límites de la orientación humana y los graves riesgos de subestimar entornos que desde la superficie parecen inofensivos. La verdadera amenaza no es un monstruo mitológico, es la propia geografía. La combinación única de complejidad geográfica, derivada de siglos de extracciones mineras, la uniformidad sensorial que anula progresivamente nuestro mapa mental y los riesgos estructurales inminentes por la erosión, convergen para crear una trampa física casi perfecta. Hemos visto cómo, a 30 metros bajo la ciudad luz, la tecnología moderna, desde el GPS hasta los detectores de calor, resulta patéticamente insuficiente. Ahora bien, si esta inmersión en el París subterráneo, con sus misterios y sus peligros, ha logrado hacerte reflexionar profundamente sobre los límites de la percepción humana y los riesgos ocultos de los entornos confinados, te garantizo que la próxima parada no te dejará indiferente. Pero antes de continuar, no te puedes perder nuestro episodio anterior sobre Coober Pedy, una ciudad australiana donde la vida se desarrolla enteramente bajo tierra. Allí, ahondamos en otro lugar cuyas condiciones naturales desafían la imaginación de cualquier persona, donde el calor extremo obligó a la civilización a excavar y crear un refugio insólito. Créeme que te sorprenderá un montón ver cómo la gente vive, trabaja y cría a sus hijos en el interior de las minas de ópalo. Te invito a unirte a la comunidad de Geografía Extrema TV. Es fácil. Suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones para que no te pierdas el próximo descenso. En nuestro siguiente episodio, abandonamos la estabilidad de la roca para enfrentarnos a la furia del océano. Nos aventuraremos en las profundidades del Paso Drake, uno de los lugares para navegar más riesgosos, violentos y temidos de todo el planeta, donde convergen 3 océanos. Acompáñanos en esta continua y desafiante exploración de los límites más extremos de nuestro planeta, donde la geografía siempre dicta las reglas de la supervivencia.